Millonario desenterra la tumba de su hijo de 5 años y descubre un secreto asombroso. La mañana estaba cubierta de nubes grises. Jorge, un hombre que había tenido todo lo que el dinero podía comprar, se encontraba de rodillas en el jardín trasero de su mansión. La pala golpeaba la tierra húmeda, creando un eco en su pecho. Temblaba no por el frío, sino por el miedo y el dolor que atormentaban su corazón desde el trágico día en que perdió a Leo, su amado hijo de 5 años. La pérdida era un monstruo que había devorado su vida, y ahora, con manos temblorosas, se disponía a desenterrar el ataúd que había colocado en ese pequeño rincón del jardín, creyendo que tal vez aún había algo por descubrir. La tierra oscura se deslizaba entre sus dedos. Las paladas caían pesadamente. Cada golpe resonaba en sus pensamientos como campanas de luto. Jorge se detuvo un momento, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Qué estaba haciendo? La angustia era palpable, lo consumía. Pero la idea de ¿acaso había algo más en su desdichada muerte? Finalmente el golpe metálico de la pala contra un objeto duro lo sacó de sus pensamientos. En un abrir y cerrar de ojos, el ataúd apareció, cubierto de tierra, como un oscuro relato olvidado. Con el aliento entrecortado y una furia contenida, Jorge lo abrió. En el interior, el horror se desató. El cuerpo que yacía allí no era el de Leo. Gritó, un sonido desgarrador que rompió el silencio de la mañana nublada. Su corazón se detuvo. ¿Qué significaba esto? ¿Dónde estaba su hijo? La rabia y el miedo crecían en él como una tormenta imparable. Tenía que saber la verdad. Sus sospechas sobre Silvia crecieron como sombras. Esa mujer siempre tan fría y distante, ¿había sobornado a alguien para cambiar el cuerpo? La idea lo consumía y no podía esperar más. Con una mezcla de dolor y resolución, decidió que buscaría respuestas, y no lo haría solo. Se asoció con un abogado valiente, Pedro, que creía fervientemente en su causa. Con su ayuda, se acercó a un grupo de policías que aceptaron investigar el peculiar caso. Mientras sus pasos resonaban en la estación, un murmullo de reacciones llenó el aire. ¿De verdad un millonario desenterró la tumba de su hijo?, dijeron algunos. El escándalo se extendía como un reguero de pólvora, y Jorge se convirtió en el centro de atención y de chismes. La mirada de desaprobación de muchos pesaba sobre él, pero él se mantenía firme. A medida que avanzaba su investigación, las pistas lo llevaban a un camino más oscuro, y el destino de Silvia se tornaba incierto. Una llamada inesperada le dio un rayo de esperanza. Necesitaban hablar con él sobre un refugio ilegal donde se había visto a un niño con las características de Leo. El corazón de Jorge daba saltos. ¿Podría ser verdad? ¿Podría su hijo estar? Lo que encuentras no es lo que esperas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Las preguntas giraban como un torbellino en su mente. ¿Estaba preparado para arriesgar todo por recuperar a su hijo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
La tensión en el pecho de Jorge se intensificó con el mensaje en su teléfono. No busques más, Jorge. Lo que encuentras no es lo que esperas. La pantalla iluminada se volvió parte de su tormento. ¿Quién lo estaba amenazando y por qué le decían que se detuviera en su búsqueda? Profundamente inquieto, sintió el sudor frío sobre su frente. ¿Era el mismo terror que había sentido en la tumba? Pero el impulso dentro de él, esas ganas de descubrir la verdad sobre su hijo, lo llevó a ignorar la advertencia. Repasó mentalmente la información que ya tenía, las pistas sobre ese refugio ilegal. Cada instante que pasaba se sentía como una eternidad. La decisión era clara. Necesitaba ir allí cuanto antes. Sin embargo, antes de hacerlo, debía encontrarse con Pedro, su abogado. Al menos quería tenerlo a su lado para cualquier eventualidad. El aire crispado del día se sentía diferente mientras se dirigía a la oficina de Pedro. Cada paso resonaba como un tambor en su interior, llenando su mente de imágenes de Leo y de lo que había encontrado. Una mezcla de rabia y ansias de justicia era todo lo que lo movía. La sensación de que, Jorge, tenemos que hablar. Tono serio. Las palabras de su abogado pesaban como una losa. Jorge sintió un escalofrío al pensar que todo se complicaría aún más. He investigado un poco más sobre Silvia, continuó Pedro, y hay cosas que no sabía. Cosas que podrían cambiarlo todo. Y fue ahí, en esa sala grisácea, que el mundo de Jorge se tambaleó. Pedro le mostró un documento, y al mirarlo, el corazón se le detuvo. Era un certificado de nacimiento. Nada extraño, ¿verdad? Pero al leer los nombres, el pánico lo invadió. Los padres de ese niño no eran él y Silvia. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo podía ser eso posible? Esto no puede ser, murmuró Jorge, el rostro empalideciéndose, mientras le costaba procesar la enormidad de lo que significaba. Pedro intentó consolarlo. Quizás esto explique por qué Silvia no te dejaba acercar a Leo. Quizás hay algo más grande en juego. Pero Jorge seguía atrapado en su ideal. La sensación de traición era como una puñalada. «Esto es imposible. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Acaso todo fue una mentira?» Las palabras que salían de su boca sonaban vacías y desesperadas. Pedro intentó calmarlo, sugiriendo que podía haber otros caminos por explorar. Pero Jorge no podía escuchar. Entonces, como si el destino quisiera sumergirlo aún más en el caos, recibió otra llamada. Esta tenía un número desconocido, y lo atendió. La voz al otro lado era baja y sombría. «Has hecho bien en buscar, pero sabes que hay cosas a las que no quieres llegar. Te daré una oportunidad de saber realmente lo que pasó». Jorge tragó saliva. La presión en su pecho era casi insoportable. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. «Alguien que puede darte respuestas, pero no todas son las que esperas. Acude esta noche a la calle de la Esperanza, frente al viejo taller. La verdad está allí». El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación de que su hijo podría no ser su hijo era ya un torbellino de confusión, y ahora esta nueva advertencia lo tenía al borde. ¿Podría arriesgar más? ¿La posibilidad de una verdad aún peor lo aguardaba en esa calle oscura? El corazón de Jorge latía con fuerza. Sudor frío le corría por la espalda. ¿Podría confiar en aquel desconocido? La elección era clara pero aterradora. Se encontraba en el umbral de algo que podría destruirle. O quizás ofrecerle la clave para encontrar a Leo. Sin pensarlo más,
se enfundó en su abrigo, decidido a desentrañar esto una vez más. ¿Qué más le quedaba por perder? Jorge se aferró a su abrigo, mientras el viento frío le azotaba el rostro. Calle de la Esperanza, murmuró para sí mismo, como si el nombre ya le pronosticara el tipo de revelaciones que iba a encontrar. Aceleró el paso, el corazón retumbando en su pecho. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a un abismo de preguntas inquietantes. Cuando llegó al viejo taller, la primera impresión fue de casa abandonada. Ventanas sucias, puertas desgastadas. Un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Se detuvo un insta, pero ya no había vuelta atrás. Un escalofrío recorrió su espalda al acercarse a la puerta entreabierta. Cada crujido de las tablas de madera sonaba como ecos de advertencia. Su mano temblorosa se posó en la manija y empujó. La oscuridad parecía absorber todo, como si el taller guardara secretos inconfesables. Dentro, un hombre de figura encorvada lo esperaba. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la débil luz de una bombilla que colgaba del techo. «Tú eres Jorge», dijo con voz rasposa. No era una pregunta, sino una afirmación. «Vine a hablar sobre tu hijo y sobre tu vida». El estómago de Jorge se retorció. «¿Qué sabes de Leo?». Su voz sonó más fuerte de lo que se sintió. «¿Dónde está mi hijo?». El desconocido hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. «Yo no te puedo dar todas las respuestas que buscas, pero puedo mostrarte una parte de tu vida que no conoces. Ya no eres solo el millonario que busca a su hijo perdido. Él es parte de algo mucho más grande». Confundido, Jorge frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Tu vida comenzará a desmoronarse a partir de ahora, pero necesitas saber la verdad de los dos, de Silvia y de Leo». Un escalofrío helado le recorrió la piel. La mención de su exesposa le ardió en el pecho. ¿Qué relación tenía Silvia con todo esto? ¿Qué sabes de ellos? Del hombre se acercó más. Su voz se convirtió en un susurro. «Tu hijo fue secuestrado, Jorge. Y Silvia no es quien crees». Una punzada de incredulidad atravesó a Jorge. «Eso es absurdo. ¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque yo estaba en el funeral», dijo el desconocido, haciendo que el mundo de Jorge girara. Memorias de ese día llegaron como oleadas. La frialdad de Silvia, el silencio del ataúd. Vi el cuerpo, pero el niño que se enterró no era Leo. El aire se volvió pesado. La verdad que Jorge había temido podía ser más oscura de lo que imaginó. ¿Cómo es posible? 2. Los hombres que secuestraron a tu hijo lo hicieron con un plan meticuloso. El niño que viste no era de ustedes, y Silvia, ella formó parte. «No, no puede ser», gritó Jorge. La rabia y el miedo llenaban la habitación. «Ella me dijo que...». «Lo sé», cortó el hombre. «Todo fue un juego, Jorge. Pero hay algo más inquietante. Leo no fue el único. Hay otros, en el mismo camino». Jorge sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Otros niños? ¿Dónde están?». «Te lo diré», dijo el desconocido, «pero primero debes tomar una decisión. Se desata una tormenta, y Silvia no será el único obstáculo. La verdad puede romperte o liberarte». Jorge tragó saliva. El nudo en su garganta estaba más apretado que nunca. ¿Qué debía hacer? La seguridad de su hijo estaba en juego, pero la revelación de que Silvia podría haber estado en el centro de todo era aplastante. Justo cuando iba a responder, un grito desgarrador retumbó desde fuera, interrumpiendo la conversación. Se giraron hacia la puerta, coreando a la vez. Lo que los esperó provocó un grito colectivo.
En la calle de la Esperanza, una multitud se había congregado. ¡Jorge!, gritaban. ¡Ven rápido! ¡Es Silvia! El pánico en sus ojos le heló la sangre. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué todos estaban ahí? Sin pensarlo, salió corriendo hacia la multitud. Lo que encontró lo dejó en estado de shock y a las puertas de una nueva pesadilla. Silvia estaba tendida en el suelo, una sombra blanca de terror y confusión. «¡Están buscando a Leo!», gritó una voz en la muchedumbre. Jorge sintió cómo el aire se le escapaba. Sus pensamientos se amontonaban, su mundo se desmoronaba. ¿Qué acababa de descubrir? ¿Qué más ocultaba Silvia en este juego macabroso? La verdad, a veces, era un pesadilla más terrible que el engaño. Jorge se abrió paso entre la multitud, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué le había pasado a Silvia? Las caras asustadas y las voces temerosas lo rodearon, cada una sembrando más dudas en su mente. Empujó a algunos para llegar hasta donde yacía su ex esposa, el rostro pálido y los ojos cerrados. «Silvia», gritó, caído de rodillas, como si esa palabra pudiera traer de vuelta su aliento. Alguien trató de contenerlo, pero el impulso lo llevó hacia ella. Su mentón se alzaba débilmente, como un niño perdido en un tormento. «¿Qué ha pasado? ¡Despierta!». Mientras la multitud murmuraba, una mujer del fondo gritó. La vieron en la calle, gritando que alguien la perseguía. Las palabras golpearon a Jorge como un martillo. ¿Qué había sucedido antes de este momento? Silvia abrió los ojos lentamente, y ahí, en el fondo de su mirada, Jorge buscó respuestas, pero solo encontró pánico. «¿Por qué?», murmuró ella. Le costaba hablar. Su voz era un susurro quebrado. «Yo no pude». «¿Qué no pudiste?», le exigió, temblando de ira y angustia. «Responde, ¿dónde está Leo?». El caos vibraba a su alrededor, pero para él solo existía la desesperación. «¡Silencio!», gritó un policía, tratando de controlar la situación. Pero Jorge no podía esperar. Se inclinó sobre Silvia, sintiendo cómo la desesperación lo inundaba. «¿Qué pasó, Silvia? ¿Por qué está todo tan oscuro?». «Escúchame, no soy quien crees. Nunca lo fui», dijo, una gota de sudor resbalando por su frente. Su confesión lo dejó con un nudo en el pecho. Estaba en peligro, Jorge. «Ellos». «¿Ellos quién? ¿Quién te persigue?». Su voz resonó con un desespero que reflectaba su propio horror. Ella se esforzó más, pero el terror había paralizado sus palabras. Y entonces, como si el cielo hubiera decidido abrirse en un rayo de luz, la multitud se apartó para despejar el paso. Un hombre apareció. En su mirada había algo oscuro y frío que heló la sangre de Jorge. «Silvia», dijo, su voz resonando con autoridad. «Es hora de responder». El hombre llevó una mano a su chaqueta y de repente la multitud se volvió un mar de murmullos nerviosos. Era un extraño, pero parecía tener un vínculo inquebrantable con Silvia. La amargura se mezcló con la confusión en el aire. «¿Quién eres?», cuestionó Jorge. Cada palabra salía como un puñetazo. «Soy parte de la historia que no conoces», respondió el extraño, inclinando la cabeza. Las palabras eran como balas, personalizadas específicamente para disparar en el blanco del corazón de Jorge. «Tú no eres solo un millonario desesperado, eres parte de un juego». Jorge sintió que la tierra giraba a su alrededor. «¿Qué juego? ¿De qué hablas?». Su mente comenzó a tambalearse, intentando capturar el sentido de lo que estaba escuchando. «Silvia nunca se fue. Tu hijo no es tu hijo.
Ha estado oculto y él es quien realmente está en peligro, dijo el extraño, y con esas palabras el mundo de Jorge se desmoronó. La multitud murmuraba, pero él sentía que el tiempo se detenía. ¡No!, gritó, temblando. ¡Eso no puede ser! ¡Dímelo de nuevo! Es hora de que sepas la verdad. Leo fue parte de una operación, un plan que amalgama su vida con la de otros. Un niño con un destino diferente, un secreto que solo puede destruir todo lo que creíste. Mientras Jorge intentaba procesar la revelación, se giró a Silvia, buscando respuestas en su rostro marcado por el miedo. Pero ella solo vio al extraño, que sonrió con un aire de conocimiento oscuro. La presión en su pecho se convirtió en un vacío abrumador. «¿Qué es lo que esconde, Silvia?», preguntó, su voz llena de dolor y confusión. Y justo cuando Silvia pareció abrir la boca para confesarse, un alboroto estalló en el fondo de la calle. Gritos, luces, una sirena que resonó en todas direcciones. Jorge sintió que el aliento se le escapaba. «¿Qué está pasando?». Entonces, entre la muchedumbre, apareció un niño que corría, con el cabello revuelto y los ojos llenos de terror. El parecido era asombroso. «¡Mamá!», gritó, y Jorge sintió que todo se oscurecía. Era Leo. Estaba allí, corriendo hacia ellos, y el mundo que permanecía intacto explotó en caos. Las miradas se cruzaron. ¿Era él? ¿Era real? Las piezas del rompecabezas se enredaron de una forma que Jorge nunca imaginó. La sombra de un oscuro secreto caía sobre ellos como un manto. Y las respuestas que Jorge buscaba podían ser más devastadoras de lo que nunca soñó. Las preguntas llenaban el aire, pero el grito de Leo resonó, ahogando todo lo demás. Mientras corría hacia Silvia y Jorge, la verdad, esa verdad que tanto deseó, parecía estar a punto de revelarse o perderse para siempre. Leo corría, su pequeño rostro lleno de terror, los ojos desorbitados por la confusión. «¡Mamá!», gritó una y otra vez, mientras Jorge se sentía atrapado en una tormenta de emociones. Las miradas de la multitud se mezclaban con los gritos. El tiempo parecía haberse detenido y todo giraba a su alrededor. Era realmente Leo. Estaba ahí, en carne y hueso, pero ¿dónde había estado? La pregunta que más lo atormentaba: estaban en peligro. Los murmullos se propagaron como un eco entre los presentes. «¡Es él! ¡Es él!», decía un hombre del fondo, mientras Jorge sentía que su corazón latía desbocado. Se precipitó hacia Leo. El niño se abalanzó en sus brazos, un abrazo cálido y lleno de vida. Pero la calma duró poco. La alegría se tornó en pánico cuando el extraño se acercó. «Silvia», el hombre con voz firme, mirándola a los ojos. «Sé que has estado en contacto. Es hora de que hables». Silvia, aún temblando, buscó la mirada de Jorge. Su rostro reflejaba un miedo que Jorge no podía comprender. «No sé de qué hablas», balbuceó, intentando alejarse de él, pero la multitud la había rodeado. El extraño continuó: «Esto es más grande de lo que imaginas. La vida que crees tener se basa en mentiras». El aire se volvió pesado. Cada palabra lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Jorge miró a Leo, su pequeño, y luego a Silvia, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué es lo que no estoy entendiendo?», exigió Jorge. Su voz resonó con desesperación. En ese instante, el hombre de cara sombría sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo, porque Leo no es solo un niño. Él es parte de un plan, de un experimento con niños.
Estás en medio de algo que se te escapa. ¡Basta!, gritó Silvia. Sus manos temblaban. No quiero oírte más. Pero el extraño siguió. El intercambio de identidades. Ha habido más niños como Leo. Muchos más. El mundo de Jorge se estremeció. ¿Intercambio de identidades? ¿Qué estás diciendo? ¿Es un cuento? Es su vida. Todo tiene un propósito, insistió el extraño. Abrió un viejo cuaderno y mostró fotografías. La mandíbula de Jorge se cayó al ver esas caras. Cada niño era un eco de Leo, cada imagen un reflejo en un espejo roto. Tus creencias, tu vida, han sido manipuladas. El caos se desató en la multitud, cuando algunos comenzaron a murmurar. Es verdad, lo escuché en la estación. Un par de niños desaparecieron, dijo una mujer, y la mirada de la mayoría cambió. ¿Desaparecidos? No. Jorge sintió que el aire se le escapaba una vez más. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde están los demás? Te enseñaremos, Jorge, pero debes saber que todos involucrados no son inocentes. En ese instante, un grupo de hombres apareció al fondo de la calle, vestidos de oscuro, como sombras en movimiento. Las miradas cambiaron hacia ellos, y el extraño sonrió como si todo estuviera bajo control. ¡Corran!, gritó alguien de la multitud, y Jorge sintió cómo el terror escalofriante se apoderaba de todos. El desconocido comenzó a retroceder lentamente, hasta quedar oculto entre la multitud. Las sirenas resonaron más cerca, llenando el aire con una sensación de urgencia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Silvia, atrapada entre la confusión y el miedo. Leo, todavía en brazos de Jorge, comenzó a llorar. «Escúchenme, no podemos dejarlos escapar», dijo uno de los hombres oscuros, que se lanzó hacia Jorge, atrapando su brazo. Silvia chilló. «No, Jorge, no te lo lleves». Con un movimiento rápido, Jorge se liberó y en ese momento todo cambió. Un destello de luz iluminó la escena. Un disparo resonó. El viento se detuvo y el caos se transformó en silencio. Todos se volvieron hacia el lugar de donde provenía el disparo. El roce del miedo atravesó la multitud. En el centro, el hombre que había estado con Silvia caía al suelo, con un charco de sangre formándose a su alrededor. Las imágenes en la mente de Jorge fueron abrumadoras. El caos se convirtió en un pánico colectivo. El extraño estaba muerto, y con su caída, el hilo que ataba todas sus dudas, todos sus miedos, se cortó. «Llévate a Leo», ordenó Silvia, su voz rasgada llena de desesperación. ¿Pero a dónde correrían? Todo lo que había sido su vida había sido un engaño. La búsqueda por la verdad se tornó una batalla por su seguridad, un juego que apenas comenzaba. Mientras el terror se apoderaba de todos, Jorge se dio cuenta de que no solo estaba buscando a su hijo, sino que estaba atrapado en un laberinto de secretos oscuros que amenazaban con consumirlo todo. ¿Qué más había en juego? ¿Qué otras? El caos seguía extendiéndose, y lo único claro era una pregunta. ¿Podría encontrar la verdad antes de que la oscuridad lo atrapara? Jorge se puso de pie, todavía con Leo en brazos, un mundo de caos y pánico girando a su alrededor. La imagen del extraño caído se quemaba en su mente, y el grito de Silvia resonaba débilmente mientras la multitud se replegaba, aterrorizada. Pero entonces el niño a su lado, su pequeño Leo, comenzó a moverse inquieto, como si sintiera la tensión en el aire. «¿Qué hacemos?», preguntó Jorge, su voz un hilo. Miró a Silvia, los ojos empapados en lágrimas y miedo, pero el terror también poblaba el rostro de Leo. «Mamá», repitió,
su voz temblorosa al mirar desde los brazos de su padre a la figura inerte en el suelo. Silvia. Jorge apenas podía pronunciar su nombre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Ella, atrapada en su propio horror, no podía responder. Entonces, una sombra se dibujó detrás de Jorge, y él se volvió, preparado para enfrentarse a lo que fuera. Pero no era un hombre más. Era Ángela, su hermana. Jorge, huye ahora. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó él, atónito. No la veía desde hacía años. Su voz era como un trueno, y los ojos de ella estaban llenos de desesperación. No hay tiempo, tienes que irte ya. En ese momento, los hombres de oscuro comenzaron a moverse, creando un cerco y atrayendo miradas inquietas. «Esos son los hombres que buscaban a Silvia», gritó un testigo, y la multitud se expandió por instinto. Pero el caos contenía una nueva sensación: la confusión. «¿Por qué llevan a la madre y al niño?», dijeron algunos. Y el aire se volvió aún más pesado. Jorge miró a Leo, que temblaba en sus brazos. Él no podía permitir que los separaran nuevamente. «No». Ángela se acercó. «Jorge, hay más en tu historia de lo que crees. No solo él, tú eres parte de todo esto. Los hombres quieren a Leo, y tú debes alejarte. Es más grande de lo que imaginarías». «¿Qué?», chilló. Pero antes de que pudiera tragar la información, un dolor agudo atravesó su brazo. Mire a su izquierda. Uno de los hombres se acercaba rápidamente, una aguja brillante en la mano. «¡No! ¡Leo!», gritó Jorge, empujando hacia atrás, pero el hombre lo contuvo. La mirada de Leo se llenó de terror y confusión. Square, un pánico indescriptible. «Jorge, corre, hazlo por Leo», exclamó Ángela, avanzando, enfrentando al extraño que estaba más allá del control. Y fue en ese instante que sucedió. Una rendija en el cielo gris se abrió, y una luz resplandeciente cayó sobre ellos, iluminando el taller. Jorge se topó con la verdad. El misterioso hombre que había caído al suelo yacía. No era solo un extraño, sino un investigador encubierto. Su mirada se encontró con la de Jorge antes de cerrar los ojos para siempre, hablando en silencio entre ellos. Las caras de los otros hombres estaban llenas de terror, y en un momento surrealista, todos fueron despojados de su sombría autoridad. «¿Cómo es posible?», murmuró Silvia, mirando con incredulidad. Un murmullo recorrió la multitud. Él era parte del plan. «Lo atraparon», dijo un chico, temblando. Y entonces las palabras de Jorge empezaron a dar vueltas en su cabeza. «¿Plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan?». La verdad golpeaba y se deslizaba hacia la indecorosa luz. «Escúchame, todo gira en torno a nosotros», continuó. «Los niños, Leo, estamos todos conectados en este juego de fichas. No del mundo que conocías. Este sistema viene de más allá de nosotros». Y justo en ese momento, los hombres de negro retrocedieron, pero no se alejaron. «No hay salida para ninguno de ustedes». Los gritos se transformaron en un eco. Todos enardecidos, y el miedo se extendió por el ambiente. Jorge sintió las palpitaciones en su pecho. Cada respiración se hacía más difícil. Entonces, en ese instante decisivo, la luz se desvaneció y fue como si desconectaran un cable. En una explosión de información, Jorge comenzó a entender. Había un scroll antiguo, un diseño ancestral que una vez le había pertenecido. De alguna manera, la historia no solo giraba alrededor de Leo, sino que se relacionaba con el pasado de Jorge, y un terror renovado escalofriante llenó el aire.
todo se oscurecía nuevamente. «Jorge, mira», exclamó Ángela apuntando al suelo. Un destello oscuro brillaba entre el polvo. Jorge se lanzó hacia él, sin pensar, sin medir las consecuencias, a medida que todo se tambaleaba. La verdad era un caos. Y el enfrentamiento con el misterioso pasado de su familia apenas comenzaba. El cielo de la calle pareció oscurecerse de inmediato, y un grito desbordante de horror, llenó el aire. «Regresaré por ustedes», gritó Silva, antes de ser arrastrada por el grupo oscuro. Calor, miedo, todo oscuro, salpicado de luces entre las sombras. La verdad retumbaba, y el tiempo se congeló. ¿Qué sería de ellos ahora? El caos se desató cuando el extrañamente caído fue llevado por una oleada de murmullos que resonaban en la multitud. Jorge miraba a Silvia y su mente daba vueltas. «Tienes que decirme la verdad», exigió, intentando captar su atención por encima de todo el ruido. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un denso silencio cayó súbitamente, como si la atmósfera misma se hubiera congelado. Un grito desgarrador rompió la calma. Leo estaba gritando, señalando hacia un rincón oscuro de la calle. Jorge giró la vista y vio algo que lo dejó helado. A través de la multitud, una sombra surgió, una figura familiar. Era un hombre alto, de cabello oscuro y una sonrisa siniestra. El hermano de Silvia, un desconocido para él hasta ese momento, pero con un aura colmado de conocimiento y secretos. «No puede ser», murmuró Jorge, los ojos entornados. «¿Tú eres T?» El mundo parecía tambalearse bajo sus pies. «Así es, hermano», dijo el hombre acercándose lentamente. La voz era suave, casi seductora, pero el mensaje caía como un martillo sobre la frágil paz que creía conocer. «He estado observando y esperando el momento justo». La calma que predicaba era inquietante, y la multitud parecía dividirse, temiendo lo inminente. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Silvia, tratando de mantenerse firme, pero la temblorosa nerviosidad se filtraba en su voz. «¿Por qué veniste?» «Veniste porque necesitamos un sacrificio», respondió él, apretando el ceño mientras los murmullos crecían. Leo siempre ha sido el objetivo. La revelación giró la cabeza de todos los que estaban allí. Jorge sintió cómo el aire se escurrió de sus pulmones, como si un peso lo hubiera aplastado. Miró a Leo, que ahora se aferraba a su padre con más intensidad, aterrorizado. «¡Oh, esto no puede ser verdad!», gritó Jorge. «Tú no puedes estar hablando en serio». «Lo estoy, y no has sabido siempre en lo más profundo de ti. Todo esto, tu vida, tu riqueza, todo es parte de un plan». Y mientras esas palabras resonaban en la mente de Jorge, una extraña sensación lo invadía, como un eco del pasado que regresaba perdido. Una especie de memoria reprimida comenzó a surfear en su mente. Recuerdos olvidados sobre su infancia y la familia de Silvia. «¿Qué hiciste?», preguntó Jorge, su voz temblando ahora. «¿Todo este tiempo nos usaste?». El hermano de Silvia esbozó una sonrisa. «La verdad es que el tiempo ha jugado a nuestro favor. Tu dinero te hizo ciego, y mi hermana se convirtió en la pieza perfecta del rompecabezas. Pero ahora está terminado». Un estruendo de sirenas resonó en la distancia, pero la atención de todos estaba en esa revelación. El caos se sintió cercano y el peligro se palpaba en el aire. La multitud comenzó a dispersarse mientras la tensión crecía. «No podemos permitir que se lleven a Leo», rugió Jorge con determinación. Pero justo en ese momento, el hombre se giró, apuntando una pistola hacia Jorge. «No puedes oponerte, hermano. La decisión no es tuya.
Es hora de que comprendas el costo de lo que has estado buscando. El instante se transformó en un mar de incertidumbre. Jorge sintió que todo se oscurecía nuevamente. La línea entre la familia y el enemigo se desdibujó violentamente, y cada fragmento de su vida dio un giro que no esperaba. Con un puñetazo en el estómago, Jorge dio un paso adelante, a un paso de la verdad o la muerte. ¿Qué es lo que quieres de nosotros?, gritó con toda la fuerza que le quedaba. En ese preciso momento, un flash de luz iluminó la escena, y un sonido ensordecedor resonó en el aire. Un disparo. El desliterador del tiempo se detuvo. Jorge miró, en estado de shock, cómo su mundo se desmoronaba. La mirada de Silvia fue la última cosa que vio antes de perder el control. Después de todo lo que había pensado que era su vida se desnudó en un instante, y un nuevo horror comenzaba a tomar forma en medio del caos. ¿Qué sucedería entonces? Ahora, todo dependía de esa única decisión que pendía en el aire. ¿Sería capaz de salvar a Leo, o ya era demasiado tarde? Jorge sintió que el tiempo se detenía cuando el sonido del disparo resonó. En su mente, todo se redujo a un eco, como si estuviera viviendo un mal sueño del que no podía despertar. Se quedó paralizado, mirando la figura del extraño que caía al suelo. Pero en medio del caos, Silvia dio un paso adelante, su rostro blanco como un papel. ¡No!, gritó, pero la voz se ahogó en el murmullo de pánico de la multitud. Leo temblaba en sus brazos, apretando la camiseta de su padre con todas sus fuerzas. «Tengo miedo», dijo, su voz temblorosa como un susurro en la tormenta que se avecinaba. «Todo va a estar bien, hijo», aseguró Jorge. Pero cada palabra se sentía como una mentira. A su alrededor la gente chillaba, unos tratando de huir, otros gritando órdenes confusas. Como un engranaje roto, la multitud se movía de un lado a otro, agitada por el pánico. Y en ese instante de confusión, un grito desgarrador desgarró la atmósfera. Jorge levantó la mirada hacia la dirección del sonido y vio a una mujer rubia que se abría paso entre la muchedumbre, su rostro enrojecido por el terror. Era Ángela. «Jorge», gritó, su voz llena de urgencia y miedo. «Detente, no dejes que te atrapen». «¿Qué está pasando aquí, Ángela?», preguntó Jorge, todavía sosteniendo a Leo con una mano, mientras la otra apuntaba al extraño caído. Él no es quien dice ser». La realidad comenzó a fragmentarse en su mente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un tercer disparo resonó en el aire. Jorge se estremeció. La multitud se dispersó aún más, algunos gritando, otros cayendo al suelo. Pero fue en ese momento que comprendió que el caos no se limitaba a los hombres oscuros. Había algo más, algo mucho más terrorífico. Ángela lo miró con ojos desbordantes de pánico. «Jorge, tienes que saber la verdad. Ahora». En un impulso, Jorge se agachó, llevando a Leo a un lado. «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo?». La angustia en su pecho crecía como un monstruo descontrolado. «Es sobre Silvia. No es quien crees. Su hermano. Él ha estado manipulando todo», dijo Ángela. Sus palabras venían rápidas como una ráfaga de viento. «Silvia fue parte de esto desde el principio. Ella». Pero antes de que pudiera terminar, un destello de luz iluminó la zona. Un automóvil negro se detuvo bruscamente frente a ellos, y de él descendió un grupo de hombres vestidos de traje. Sin pensarlo, comenzaron a avanzar, disparando al aire para dispersar a la multitud. «¡Párense! ¡Dejen esos niños!», gritó Ángela. Pero su voz se perdió en la marea de pánico. La situación
había estallado en una lucha por la vida. Y Jorge supo que estaban atrapados. «Vamos, Leo, hay que irnos», dijo apretando la mano de su hijo. Y entonces sucedió un giro inesperado. Silvia apareció en medio del tumulto, con una expresión que Jorge no había visto antes. No eran lágrimas de pánico, sino de determinación. «Jorge, tienes que escucharme», gritó, acercándose a ellos. En su rostro había algo entre el miedo y la rabia, pero su determinación brillaba con más fuerza. «¿Por qué, Silvia?», exigió Jorge, su corazón latiendo desbocado. «Oh, ¿por qué lo hiciste?». «Porque estoy aquí para proteger a Leo», respondió, y en sus ojos Jorge vio una chispa de verdad que nunca había notado. «Esa gente no son más que marionetas. Hay un camino a seguir y tú tienes que confiar en mí». Mientras hablaba, su hermano apareció detrás de ella, con la pistola aún en mano. «Silvia, aléjate de él», amenazó el hermano. «No hay salvación para nadie aquí». Y entonces, en un acto lleno de locura, Silvia giró la pistola hacia él. La multitud contuvo la respiración. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Jorge. Pero el temor en su pecho se tornó en esperanza. La confusión reinaba, y las verdades que creía absolutas estaban a punto de desmoronarse. «La verdad que tanto has buscado, Jorge. Dímelo, y lo entenderás todo», ella gritó, y en sus manos el arma tembló. Pero un nuevo destello iluminó la escena. Desde el coche negro, los hombres que habían descendido comenzaron a acercarse, claramente decididos a detener el enfrentamiento. Jorge sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En ese momento, un grito resonó de nuevo, y el aire se llenó de disparos. Todo se tornó un torbellino. «¡Al suelo!», gritaron algunos, mientras Jorge se lanzó protectivamente sobre Leo, cubriéndolo con su cuerpo. La visión de su hijo, asustado y confundido, fortaleció su determinación. Y fue ahí, en medio del caos absoluto, que una verdad devastadora se desveló de entre las sombras. Mientras los hombres amenazaban con llevarse a Silvia, ella giró la cabeza hacia Jorge y susurró con desesperación: «No quiero perderte otra vez, porque yo no soy tu madre». El mundo de Jorge se paralizó. La revelación lo golpeó como un huracán. «¿Qué? ¿Qué has dicho?». Su voz se quebró, cada sílaba llenando el aire de incredulidad. Con el eco de sus palabras resonando en su mente, todo lo que había creído, todo lo que había luchado, comenzaba a desvanecerse en un abismo de oscuridad. Y en ese instante, la multitud, el hermano de Silvia y los hombres del coche se desvanecieron, dejando atrás solo preguntas sin respuesta en el aire. ¿Qué significaba eso para él y Leo? La verdad ahora era más oscura que nunca, y la única certeza que quedaba era que todo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Jorge sintió el golpe de las palabras de Silvia como si le dieran un puñetazo en el estómago. «No soy tu madre». La confusión se apoderó de él, como un velo oscuro que le quitaba el aire. ¿Qué significaba eso? Sus pensamientos se agolpaban en su mente, rosales de espinas que le sacaban sangre. La multitud pareció detenerse, todos miraban con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Jorge, sintiendo que... ¡Silencio! Solo el latido acelerado de su corazón resonaba en sus oídos. Leo, sentado en sus brazos, miraba de su madre a su padre, asustado y confundido. Todo lo que había creído, todo lo que habían vivido juntos, estallaba en 1000 pedazos. Sus manos temblaban. Su mente buscaba respuestas donde solo había incertidumbre. Silvia se acercó un paso, pero el hermano de ella, con la pistola aún en la mano, se interpuso. «Aquí y ahora, no perderé lo que tengo», dijo,
mientras una risa siniestra mentía en sus labios. El aire se tornó espeso y tenso. Jorge podía sentir el miedo correr por su espalda, un frío que le paralizaba. «No, no lo hagas. Tienes que dejarlo», imploró Silvia, levantando la mirada hacia su hermano, el pánico brillando en sus ojos. Jorge sintió que sus piernas temblaban del deseo de correr y proteger a su hijo, pero las palabras de Silvia lo mantenían en el lugar. «¿Qué es lo que has ocultado? ¿Quién eres realmente?». Se obligó a respirar profundo, tratando de centrarse. «Eres la madre de mi hijo. Eres la única que puede decirme la verdad». Y entonces sucedió un estallido. La figura del hermano comenzó a moverse hacia ellos, con una determinación aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, Jorge sintió una presión, una sacudida en el aire. En ese instante, un estruendo ensordecedor cruzó la escena. Un coche de policía irrumpió a través de la multitud, sirenas aullando, luces brillando. El caos estalló en un grito colectivo. Las miradas se dispersaron, todos se movían. La multitud se agolpaba, gritando y empujando, y justo cuando Jorge intentaba encontrar a Silvia en medio del pánico, notó que ella temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo. «¡Silvia, suéltalo!», gritó, pero ella se quedó inmóvil, como si una tormenta se gestara en su interior. Un fulgor de luz brillante atravesó la oscuridad y todos dieron un paso atrás. El coche policial se detuvo y de él salió un grupo de hombres de traje, firmes y decididos. Pero sus ojos eran diferentes. Había reconocimiento en sus miradas. Jorge frunció el ceño. No era normal. «¡Atáquenlos!», exclamó uno de ellos, señalando hacia Silvia y su hermano. Las cosas se estaban descontrolando de una forma que no podía seguir. El corazón se le aceleró y entonces, en un giro que lo dejó paralizado, un hombre alto y delgado se acercó, su mirada fija en Jorge. «Jorge, eres más importante de lo que crees. El niño, Leo, es el centro de todo esto», dijo con una calma inquietante. «Tú eres parte del experimento, la pieza clave que nadie espera». «¿Qué estás diciendo?», replicó Jorge, incapaz de entender. «Él es mi hijo», el hombre continuó, ignorando sus palabras. «No lo entiendes. La verdad sobre tu familia. No hay tiempo. Todo lo que creías saber ha sido un fraude. Aunque puedes cambiar el rumbo, pero no puedes hacer esto solo». «¡Basta!», gritó Silvia, su voz desgarrándose. Jorge sintió que el mundo se desplomaba de nuevo. Las palabras de su hermano traspasaban su mente, desarmando todo sentido de realidad. Y fue en ese instante crítico cuando sucedió algo aún más impactante. La figura del hermano de Silvia, hasta entonces arrogante, comenzó a tambalear. «No, no puede ser», murmuró, llevándose la mano al pecho. Con horror, Jorge observó cómo comenzaba a desvanecerse, como un espejismo ante sus ojos. La expresión de incredulidad en su rostro se tornó en desesperación. «No puedes dejarme. No saben lo que están haciendo». El hombre a su lado gritó, pero las palabras fueron tragadas por el ruido del caos y los gritos. Entonces, en un giro repentino, el hermano de Silvia se desmoronó al suelo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, una ráfaga de energía envolvió la escena. La atmósfera se volvió eléctrica. La sensación pesada de algo profundo y oscuro que nunca hubiera podido imaginar. «¡Silvia!», se escuchó un grito en la distancia, pero ni Jorge ni Leo pudieron identificarlo. El aire tembló y de repente el hermano de Silvia se levantó, la mirada llena de terror y claridad. «Él no es quien crees que es. Nadie lo es.
Jorge sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué había revelado? La luz brilló intensamente antes de que todo se apagase. En la penumbra, un nuevo misterio cargaba las palabras que temía haber escuchado. Mientras oscurecía, se dio cuenta de que la verdad era una sombra más grande que él. Un tablero de ajedrez, donde era solo una pieza olvidada. Todo lo que creía que era y representaba había sido borrado por la luz y la oscuridad. Mientras la figura desconocida se desvanecía y el sonido de las sirenas se apagaba, Jorge sintió que una pregunta pululaba en su mente. ¿Qué sería lo siguiente? Jorge sintió que sus piernas flaqueaban mientras la revelación de Silvia lo golpeaba como un trueno en un día despejado. No soy tu madre. Las palabras resonaron en su mente, una y otra vez. ¿Acaso todo había sido una mentira? En medio del caos, con sirenas y gritos por doquier, la verdad se deslizaba como un susurro peligroso, a la vista de todos, pero intangible. ¡Leo!, gritó Silvia, extendiendo los brazos hacia su hijo, pero Jorge la detuvo. No podía arriesgarse mientras esa sombra oscura se cernía sobre ellos. El hermano de Silvia, enfurecido, disparó hacia el cielo, y el estruendo hiriente provocó que la multitud se dispersara como hojas al viento. ¡Al suelo!, ordenó Jorge, tirándose con Leo detrás de un viejo coche. El corazón le latía desbocado. Todo va a estar bien, hijo. ¿Me oyes? El niño, con lágrimas en los ojos, asintió, pero no podía engañarlo. La confusión y el miedo eran palpables. El caos se desataba en todos lados. Jorge miró a Silvia, su ex esposa, su enemiga, y le exigió: ¡habla! ¿Qué guardas aún? Escucha, estoy contigo, respondió ella, pero su voz temblaba, revelando el miedo que intentaba ocultar. Mi hermano solo está interesado en el poder. No le importa nuestra familia. Un grito desgarrador cortó el aire. Era Ángela, su hermana. Jorge, debes salir de aquí. Hay más en juego de lo que entiendes. Sus palabras eran un grito de desesperación, y el impacto fue inmediato. El hermano de Silvia comenzó a moverse, buscando un objetivo. ¿Qué más hay? Dímelo ahora, bramó Jorge. El nudo en su garganta hacía difícil respirar, pero lo que vio en sus ojos lo paralizó. Un profundo vínculo familiar, una traición que se extendía más allá de lo que había imaginado. Antes de que pudiera responder, un destello iluminó la escena. Un grupo de oficiales se acercaba, gritando órdenes y dispersando a los hombres de oscuro que acechaban en la penumbra. ¡Baja las armas!, gritó uno de ellos, con una voz firme. El hermano de Silvia se detuvo. Su mirada se tornó de sorpresa a furia. ¡Por favor, no! ¡No dejes que se lleven a Leo! Jorge sintió que el tiempo se ralentizaba. La clara amenaza en sus ojos prometía un enfrentamiento inminente. «Es hora de la verdad», ordenó Ángela. Mientras la multitud se hacía a un lado, un pasillo se abría hacia su propio destino. «Dímelo ya, Silvia. ¿Quién eres realmente?» «Soy parte de un experimento con niños», dijo Silvia, con el rostro marcado por el remordimiento. «Leo es más de lo que imaginas. No sabía, pensaba que estaba protegiendo a nuestra familia. Siempre supe que había algo más en juego». Las palabras se le escaparon con dificultad, como si cada una le pesara una eternidad. Jorge no podía creer lo que oía. Su mente se llenó de imágenes del pasado, de risas y de sueños, de momentos que ahora parecían muebles en un incendio.
¿Todo fue un juego? ¿Una mentira? No, hay fuerzas en juego que no comprendes, gritó ella, y el hermano asintió. Exactamente, Jorge. Todo fue un plan para manipularlos. Tu carácter y tu fortuna te hicieron una herramienta. Pero Leo, la tristeza invadió su rostro. Tu madre no era quien creías. Ninguno de nosotros lo es, prosiguió el hermano. Y la multitud murmuró, asombrada y asustada. La realidad que viven es una simple fachada. El aire vibraba con la intensidad de los secretos revelados. Jorge cerró los ojos durante un instante, tratando de procesar la enormidad de la situación. Pero al abrirlos de nuevo, algo dentro de él había cambiado. «Silvia, no hay tiempo», apremió Jorge. La multitud se aferraba a cada palabra. El hermano de Silvia retrocedió, dando un paso hacia la oscuridad. «Si no me detienen, perderán más que a Leo. Están siendo observados». Jorge, decidido, dio un paso al frente. «No te llevarás a mi hijo», gritó, y las palabras resonaron. En ese momento, un estallido de luz y sonido reventó la penumbra, y la figura del hermano se desvaneció ante la inminente llegada de los oficiales. Con Leo aferrado a su padre, un susurro de esperanza. «Algunas verdades son más grandes que nosotros», dijo él, uniendo sus manos. «Siempre estaremos juntos en este camino». Mientras el caos se desvanecía, Jorge supo que la batalla no había terminado. En los ojos de Leo leía la incertidumbre de un futuro que sería diferente. En su corazón llevaba el peso de una revelación dolorosa, pero también la esperanza de que juntos podrían enfrentarlo. Y en ese instante, mientras los sirenas se desvanecían, Jorge miró al horizonte. Había respuestas que buscar, verdades que desenterrar, pero eso sería para otro día. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que pulsa el botón me gusta ahora. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y comparta inmediatamente este video con al menos 5 amigos que deban conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta